Normalmente, ¿qué hacemos nosotros en nuestras relaciones de pareja con los papás, con el trabajo, con los hijos? Siempre decimos, todo es culpa del otro, es la otra persona, es que la otra persona hace, es que la otra persona me dijo, es que todo lo que nos molesta siempre le pasa a la otra persona y no nos o sea, nunca reflexionamos qué hay de nosotros ahí en ese vínculo, en esa relación, en esa molestia. Entonces hoy vamos a hablar que si el problema no fueran los demás, sino que si hay algún problema con nosotros y que tal vez nuestras relaciones son espejo, cómo funcionan las relaciones como espejo. Y para eso, pues invitamos a un experto del tema. Les quiero presentar a Felipe. Buenas noches a las chicas que se están conectando. Ayúdenme con el tac tac en la pantalla para que esto comparta que estamos en vivo. Les cuento quién es Andrés Felipe. Es un terapeuta, hipnoterapeuta, si lo dije bien. Además, experto en enneagrama. Ahorita nos cuentas un poquito más qué es enneagrama, perdón. Facilitador de transformación personal, ¿sí? De liderazgo personal y desarrollo humano. Es una persona que lleva trabajando mucho tiempo con esto. Digamos, no voy a hablar que eres ingeniero, sino la parte que me encanta de lo que nos compete hoy. Buenas noches a Colombia es Buena, buenas noches a todos los que se suman a esta conversación, presentándoles nuestro invitado. Y antes de darte la bienvenida, Felipe, yo quiero preguntarles a todos si alguna vez, si ustedes me digan aquí en este momento de sus vidas, hay alguien que les irrita, o sea, si hay algún comportamiento en su pareja, en alguien del trabajo, en alguien de la familia, el mejor amigo que tiene un comportamiento que a ustedes dicen como, pucha, me irrita, me da mal genio, me saca de las casillas. Cuéntenos ahí en el chat. Todas las anteriores ya empezaron a decir por ahí. Todas las anteriores. Bueno, hoy vamos a hablar justo de esto, de si el problema no son los otros, sino que hay en nosotros de ese problema. No sé si lo estoy diciendo bien. Ahora sí, le quiero dar la bienvenida a Felipe. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Caminada maravillosamente bien. Como dice uno de mis mentores, viviendo y aprendiendo. Y Así me mientras aprendamos, contestaste. mientras estemos aprendiendo, estamos muy bien. Así que estamos viviendo y aprendiendo. Entonces, honrado y feliz por esta invitación, por estar acá, por compartir con toda tu comunidad y con muchas personas que de alguna u otra manera se van a encontrar este live, se van a encontrar esta conversación. Y si llegan acá, no porque los invitaron, sino porque les salió, es por alguna razón. Y créeme que eso tiene que ver mucho con eso que nos convoca, de cómo son los demás, tal vez somos nosotros, y ahí es donde en el tema del relacionamiento empezamos a ver eso que llamamos espejo, aunque ahí hay muchas cosas que podemos entrar a mirar. En efecto, pues estudié ingeniería, fui ingeniero y me desempeñé como ingeniero por mucho tiempo, lo sigo siendo, ¿cierto? Pero la vida, Dios, el universo, la divinidad o como lo quieran llamar, me llevó por un camino muy bonito en el que finalmente, después de muchas relaciones, y tal vez pues lo compartamos por acá, me llevaron a mí, ¿cierto? Ahí fue donde pude comprender que no era el otro, era yo. Y el día que empecé a conocerme, empecé a transformar primero la relación más importante de todas, la relación conmigo mismo. Y al transformar esa relación conmigo mismo, empecé a transformar la relación con mis padres, la relación con mis parejas, en las de ese entonces, y mi pareja actual, con quien ya hace casi 20 años venimos caminando, y en general con mis amigos, con mis colegas, con mis consultantes, con mis coaches y con todas las personas con las que en el día a día interactúo. Y ese es uno de los grandes propósitos que he tenido a lo largo de este proceso, que cada quien finalmente pueda verse a sí mismo, conocerse a sí mismo, porque aquí yo creo que una de las grandes conclusiones que podrá salir de esta conversación es que a veces esas relaciones en las que en el día a día nos sacan la piedra, las que nos generan incomodidad, las que nos generan displacer, es porque tal vez no nos
conocemos lo suficiente, porque no sabemos quiénes somos nosotros, porque no reconocemos una cantidad de cosas súper chéveres y finalmente eso redunda en la calidad de la relación. Entonces, espero que esta conversación pueda aportar algo desde toda la experiencia que he integrado en los últimos 10, 11 años tal vez. No, yo creo que nos vas a aportar muchísimo y por lo menos vamos a salir de aquí con información, con reflexión y tal vez con herramientas prácticas o con la semillita. A mí me gusta decir mucho como pepitas, me siembras semillitas de cualquier intención, curiosidad, algo que nos deje para llevarnos para nuestra vida y nuestro día a día, que me parece eso muy valioso. Pero entonces voy a explicarles a todos, gracias a todos los que están dando, por ahí digo que amo esto, dice Ana, o sea, imagino que el tema. Entonces, súper participativos, ustedes pregúntenle lo que quiera a Felipe, yo voy a estar leyéndole las preguntas, él también ahí va a estar leyendo. Apoyar con el tag, compartir el live para que lleguen más personas a esta conversación que me parece muy importante. Pero entonces vamos a dividir esto, vamos a hablar para entender el concepto de cómo son las relaciones espejo, ¿te parece? Te propongo esto. Luego profundicemos en esos tipos de espejos, cómo se ven en el día a día, en nuestra cotidianidad, cómo entender que tal vez esa relación que me molesta está reflejándome algo ahí que tengo que descubrir en mí. Y luego hablemos de herramientas prácticas. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿La identifico? Sí, para que la gente sepa. Vamos a hablar entonces del concepto de cómo es esto de espejo. Dice, lo amo a él. Ah, no, ya vi, que es que aquí tiene una fan. La fan enamorada. Ana, muy bien, gracias Ana. Bueno, súper ahí el apoyo. Entonces, empecemos, Pipe, pues yo soy muy confianzuda, aquí ya te digo Pipe. Jesús Colombia es bueno. Claro, tienes el micrófono abierto. Ok, Bienvenidos este es todos. parte del movimiento que apoyamos de Colombia es buena. Listo. Súper. Entonces, hola Susi, ¿cómo está? Mónica, hola. Bueno, hablemos del concepto de espejo. O sea, ¿cómo lo entendemos? Porque esto es algo que uno le hace mucho ruido y que, pues en mi cabeza, y no sé si alguien se identifica, que es como cuando por ejemplo, no sé, tengo una pareja que es muy egoísta, es un ejemplo, ¿no? Entonces significa que yo soy egoísta, no sé, por ejemplo. O me molesta un montón tal cosa de mi papá y es como que es lo que yo no quiero ser. Entonces significa que, porque esto incluso con conversaciones con amigas, me ha pasado, no es que te está reflejando, y yo no, pero es que yo no soy así, pero es que a mí no me gusta esto, pero es que no, ¿cómo entender el concepto de que el otro es el espejo cuando a uno le molesta? A ver, esto, créeme que puede generar un poco de ampolla, ¿cierto? Y aquí pues quiero ofrecerte a vos excusas desde ya, porque tal vez pueda ser muy directo, muy sincero y muy honesto con respecto a las respuestas, pero es todo lo que Me yo encanta. he integrado y he comprendido primero desde mi propio proceso, pero también a través de el acompañamiento a muchísimas personas en los últimos años, a través de la terapia de hipnosis, a través del coaching y especialmente a través de una herramienta súper bonita llamada Enneagrama. Y es que el espejo, cuando estamos hablando de espejo, básicamente, y así lo he podido comprender yo, Sammy, es no necesariamente es eso que esa persona está haciendo, diciendo, pensando, sintiendo y que genera de alguna manera displacer, no solamente en mí, sino en los demás, sino en los demás. Yo soy, entonces, si el otro es un ladrón y a mí me molesta, yo soy un ladrón, o si el otro es un asesino, yo soy un asesino. Lo que me está entrando, o a lo que me está invitando más bien, es a que desde la realidad, esa persona que está frente a mí me está revelando una cantidad de cosas. Me está revelando primero una herida emocional, aunque yo prefiero llamarla una marca emocional. Eso es lo primero. Me está revelando miedos, me está revelando necesidades, me está revelando mecanismos de defensa y me está revelando expectativas ocultas.
Entonces, todo aquello que en el otro veo y me molesta, realmente no es el comportamiento en sí, es lo que de fondo trae ese comportamiento desde el punto de vista emocional. Una herida, un miedo, una necesidad, un mecanismo de defensa o una expectativa. Y aquí entonces entramos a conectarnos con la historia, como decía Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás. Entonces, ese espejito, espejito, lo que me está invitando es a ver mi historia primero, a reconocer esa historia, aceptar esa historia, abrazarla y trascenderla. Y cuando estamos hablando de historia, algunas personas, esa historia los invita a reconocer qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el periodo de vida intrauterino. Toda esa memoria emocional, sí, cuéntame. No, voy a hacerte preguntas. O Claro, sea, como por si favor. estuviéramos en grado cero, grado jardín, grado... Por O favor, y sea, así aprendemos todos. exacto. Para que todos vayamos como, bueno, despejando dudas, despejando mitos, porque si bien esto me parece importante que tenemos chicos aquí, un experto en esto, porque uno se sienta en las conversaciones con amigos, con amigas y dice, no, te está reflejando, no, te está, pero la gente no tiene como el conocimiento real de qué se trata, entonces lo deja uno más perdido porque uno dice, me está reflejando, entonces yo también soy lo que te preguntaba al principio, pero cuando hablas de esas memorias pues de nacimiento, por decir así, ¿cómo yo puedo, pensando en la cotidianidad, pensando en que me molesta, que me grite, me molesta tal comportamiento de esta persona, ok, yo cómo identifico que es ahí una herida, o sea, cómo hago ese pare, vaya, analice si usted, por qué le molesta, memoria, no sé, ancestral, nos estoy hablando aquí en borrador, y cómo voy allá, o sea, imagínate que si ya te molesta algo, pero de alguna forma que nos ayudes como a identificar en esa profundidad de uno mismo, que creo que es el reto, que las personas nos cuesta ir a profundidad de nosotros. Entonces, a ver, nosotros, y acá hay una frase muy bonita, no es mía, se la escuché a una gran amiga y colega, que tampoco es de ella, pero ella la toma para sus procesos de constelaciones familiares. La frase es de un poeta chileno llamado Eduardo Galeano, y él dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Y en efecto, nosotros estamos hechos de historias. Nosotros venimos de una cantidad de historias increíbles e impresionantes. Las dos historias más importantes son las historias de mamá y las historias de papá. Empecemos por ahí, ¿cierto? Y todo lo que tanto mamá como papá cargaron a lo largo de su vida hasta el momento en que nos concibieron. ¿Listo? Ahí empieza nuestra historia, que viene cargada de la historia de mamá y viene cargada de la historia de papá. Esto lo viene estudiando, por ejemplo, la epigenética. Resulta que, primero, en el periodo de vida intrauterina, aunque aclaro, hago un paréntesis corto, no, esto no aplica para todo el mundo. ¿Listo? Pero si aquellos que están conectados empiezan a identificarse en algo de lo que estamos conversando, entonces nos hacen la pregunta y podemos profundizar un poco. Listo. Resulta que cuando nosotros estamos más o menos por allá en la semana, entre la semana 10, 12 de gestación, el cerebro que empieza ya a formarse y a desarrollarse, el cerebro empieza a emitir las primeras respuestas o impulsos eléctricos ante todo lo que está sucediendo en el contexto de mamá y en el contexto de papá. Es decir, ya el cerebro, ya cerebralmente, neurológicamente, estamos empezando a reaccionar ante lo que le pasa a mamá o ante lo que le pasa a papá. ¿Listo? Para algunas personas esto puede generar una marca, una herida, una emoción supremamente fuerte que queda anclada. ¿Dónde queda? En el inconsciente, porque esa es la parte de la mente que primero se desarrolla en nosotros. Ahí entonces esto empezó a generar en nosotros una máscara, una reacción. ¿Listo? Pero puede que
el periodo de vida intrauterina, todo el proceso de embarazo haya sido muy bonito, maravilloso, no pasó absolutamente nada, fue tranquilo, fue amoroso, presencia absoluta de papá y de mamá, etcétera. Llega el proceso del nacimiento y aquí te voy a hablar de mi historia personal. Cuando yo nazco, de manera inmediata paso a incubadora y quedo en incubadora por alrededor de 2 semanas o poco más de 2 semanas. ¿Qué interpreta la mente inconsciente ante el hecho de que vos al nacer te dejen solo en una incubadora? Me abandoné. Abandonado, sí. Claro, ¿verdad? Entonces mira cómo empiezan a tejerse esas historias que nosotros venimos cargando y de qué manera desde el punto de vista emocional y a nivel inconsciente esto va pesando en la forma en que nos vemos primero y la forma en que nos relacionamos cuando somos adolescentes y más que todo en la vida adulta. Y aquí empiezan a generarse las máscaras que son los mecanismos de defensa. ¿Listo? Esto es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, el nacimiento fue súper bonito, fue súper chévere, fue súper tranquilo. Como dice un amigo, parto Disney World, Disneyland. ¿Cierto? O sea, perfecto lo que ahora están haciendo en unas tinas con el agua a temperatura de líquido amniótico, una música súper chévere, en fin. El Lo más nacimiento, natural posible, pues. el nacimiento fue bonito de una mamá, papá, etcétera. A partir de ahí, y todo lo que sucede, especialmente hasta los 7 años aproximadamente, empieza a generar en nosotros también marcas emocionales. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la plena conciencia para poder gestionar adecuadamente las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Cosas tan sencillas como un comentario de esos que hacen las abuelas. Ay, tan feito, ¿cierto? Porque, o sea, cuando uno nace, créeme, pues que no es como el más agraciadito. Y no falta la abuela, no falta la tía, así pues como gracia, y manda el comentario. Eso, aunque no lo crean, la mente ya lo recibe, lo interpreta. Y ahí empieza a generarse tal vez una herida o una marca de rechazo. Listo. Y empieza a mirar toda la dinámica que se va dando a lo largo de esos primeros 7 años. Algo tan sencillo como me llevaron a la guardería, me debían recoger a las 2 de la tarde, pero son las 2:15. Y para un niño esos 15 minutos son la vida. Son la vida entera. Se olvidaron de mí, ya no me quieren, ya no me aman, me rechazan, me abandonaron y una cantidad de interpretaciones posibles ante esto. Entonces mira todas esas historias, cómo se van tejiendo en nosotros, cómo se van integrando y cómo van calando en nosotros, que finalmente terminan por hacer una parte importante en el desarrollo de nuestra identidad, nuestra personalidad, pero especialmente en nuestro sistema de creencias. Y ahí es donde empezamos a elaborar una autoimagen, ahí es donde empezamos a vernos a nosotros mismos de tal o cual manera. Listo, ahí es donde empieza entonces muchas personas, en lo que he visto, por ejemplo, en consulta, el autorrechazo. El pensamiento, el sentimiento, la interpretación de no soy merecedor, no soy merecedor de nada de lo bueno, pero lo vamos a llevar al punto de las relaciones. No soy merecedor de una buena relación, no soy merecedor de una buena persona, no soy merecedor de un amor bonito, no soy merecedor de que los amigos me quieran, en fin, etcétera. Que le pasen cosas buenas, que lleguen bendiciones. Creo que eso es una de las razones por las que hacemos este live, porque creo que es una creencia muy arraigada en Colombia. Tú, del colombiano, bueno, no sé si aquí hay alguien de fuera de Colombia, pero es una de las cosas por las que decidimos hacer este tipo de espacios para cambiar eso. Tú ya en tu ejercicio que pues ya tendrás más experiencia real de esta creencia que vemos mucho, el no merecer. El no merecer. Y te voy a ser muy, muy sincero. Créeme que en un muy alto porcentaje, aunque las apariencias o la forma en que las personas generalmente se muestran o se venden
de soy exitoso, soy merecedor, en fin, créeme que en un muy alto porcentaje hay un sentimiento de desvalorización y de no merecimiento increíble, increíble, o sea, como no te imaginas. Y cuando empezamos a hablar de su historia y cuando logran desde el proceso de hipnosis, desde el estado de hipnosis, conectarse con esa historia y tomar conciencia de todo lo que pudo haber sucedido en su historia, en su infancia especialmente, que generó ese sentimiento de no merecer, uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan bonito? Y los procesos que se viven son increíbles. Pero entonces mira desde dónde viene esa historia. Por eso empecé así. Somos historias y venimos de una cantidad de historias. Ahora, ¿somos nuestra historia? Esa pregunta es interesante de hacer, porque digo, bueno, es muy loco, porque yo pienso que ustedes ahí en el chat, gracias a todos los que se están conectando, es más, o sea, desaprender es algo muy complicado. Yo creo que al ser humano nos cuesta mucho desaprender. Definitivamente. Desaprender para volver a aprender. ¿Cómo? Sí, es una cosa muy heavy, Felipe, porque ¿cómo hacemos nosotros si tú estás hablando de esa memoria de niño, todo lo que venimos, digamos, acumulando de nuestra historia? Eh, bueno, falta de respeto hacia mí, no sé, empezó mal hace 2 años, bueno, se me apagó aquí la lucecita. Pero pensando en lo que venimos acumulando, que muchas veces estamos, digamos, estamos adultos, los que estamos aquí conectados somos personas ya adultas. Ir atrás, o sea, empezar a reconocer que necesito conocerme tal vez porque me están llegando ciertas relaciones, no quiero repetir ciertos patrones o ciertas relaciones, voy a mi historia, pero muchas veces uno ni se acuerda de las historias de niño. ¿Cómo hace uno ahí? Definitivamente. A ver, y en su gran mayoría, listo, no voy a decir que todos, pero en un muy alto porcentaje, no recordamos sucesos de la infancia por un mecanismo de defensa. Y es que la mente es muy bonita, el ego es muy bonito, todo lo que implica nuestra energía mental y emocional es muy bonito. Y generalmente ese mecanismo de defensa lo que hace es impedir que nosotros recordemos esas situaciones de nuestra infancia, de nuestra vida, que generaron un dolor supremamente profundo, supremamente fuerte. ¿Cierto? Eso es algo que he podido comprender y que he podido revalidar a través de muchos acompañamientos. Es un mecanismo de defensa para no recordar el sufrimiento y el dolor al que nos vimos expuestos ante alguna situación en nuestra infancia. Una discusión entre mamá y papá en donde hubo incluso abuso físico, agresión física, un abuso, no sé si nos vetarán, pero un abuso sexual, por ejemplo. Y esto es muy común encontrarlo en terapia. Hombres y mujeres por igual. Créeme que la tasa de hombres que fueron abusados en su infancia es increíble. Y esos mecanismos de defensa en muchas personas hacen que no logren recordar su infancia. Y entonces uno les pregunta, vení, ¿vos de qué te acordás de tu infancia? Hombre, a duras penas me acuerdo de que tenía 12 años. Y créeme que así, y es muy común obtener esta respuesta. Pero cuando uno verdaderamente tiene un compromiso consigo mismo, cuando uno verdaderamente está comprometido con su proceso, con resignificar su historia, transformar esa historia y empezar a contar la historia de una manera diferente, créeme que ahí empieza ese mecanismo de defensa a resquebrajarse. Ese mecanismo de defensa empieza a romperse, esa barrera que en la psicología se conoce como el factor crítico de la mente. Esa barrera, créeme que cuando estamos bajo estos estados, comienza a romperse. Y lo que sucede es increíble, lo que sucede es maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos reconocer nuestra infancia o nuestra historia, pero empezar a observarla de una manera diferente. Primero, desde la aceptación. Aceptar lo que sucedió tal como sucedió, no para resignarnos,
Ujú. porque es muy diferente la aceptación a la resignación. Mm. Aceptamos para tomar una decisión. Aceptar es reconocer lo que sucedió tal como sucedió, esté o no de acuerdo, pero acepto para tomar una decisión. ¿Qué decisión quieres tomar tú? Es la que le pregunto yo a las personas. Quiero empezar a relacionarme mejor, quiero tener una buena pareja, quiero romper patrones que se me repiten en mis relaciones, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué decisión quieres tomar? A partir de esa decisión y aceptar lo que sucedió, entramos a la comprensión y aquí tiene que ver un poco con el tema de la ley del espejo, con lo que empezamos hablando, porque la Ajá. comprensión del hecho desde una manera neutral, sí o sí, nos muestra o nos enseña cuál fue el propósito de esa situación. ¿Qué es lo que esa situación me está enseñando? Es lo que llamamos el para qué. ¿Para qué? ¿Listo? Entonces, cuando transformo la pregunta, cuando dejo de preguntarme, pero ¿por qué? Porque el por qué lo que hace es conectarnos constantemente con el victimismo, con el pesar, con la lástima, con la rabia, con buscar un culpable y lo transformamos por el para qué. Ese para qué es la gran enseñanza y si nos vamos a hablar un poquitico de lo que desde la espiritualidad llamamos el plano, el propósito del alma, aquí viene un gran aprendizaje que tienes para tu vida. Entonces, para algunas personas será para aprender a poner límites, para aprender a amarme o para aprender a amar al otro, para aprender a perdonar o perdonarme, para aprender a una cantidad de cosas. Y cuando se empiezan a hacer estos insights, cuando se hacen estos clics, créeme que los cambios y la transformación es increíble. Entonces, cuando acepto, cuando comprendo, tengo ya herramientas que me permitan decirle al otro, te puedo perdonar. Y el perdón realmente no es hacia el otro, el perdón verdaderamente es hacia mí, porque el perdón lo que hace es liberarme de una carga tan tesa, que me hace sentir livianito. Bueno, voy a interrumpirte aquí porque yo veo mucha gente que este tema le ha conectado. Están haciendo preguntas. Chicos, vamos a darle taxito, rondita de taxito a la pantalla. Esto es importante para el algoritmo, entonces por eso lo pido. Mientras yo voy a leer algunas preguntas que están haciendo y tú, Pipe, nos cuentas qué quieres aquí. Por ejemplo, estoy viendo a Estefanía que está contándonos, pero no alcanzo a leer todo el caso tuyo, Estefanía, pero lo que entiendo es que es hija única, que tiene una relación como complicada con su mamá, que la mamá le dice que es mala hija, que tenía como problemas emocionales, que ahorita está mucho mejor. No sé si tienes una pregunta, te hice una pregunta, Pipe. Una pregunta, eso me lo repito tanto. Mi mamá me dice, de infancia, soy mala hija, tiendo a alejarme de mi mamá. Esa es una pregunta. Luego hacen otra pregunta que dice, mi infancia, golpes, tratos malos, gritos y encierro, y sané eso con mi hija, perdoné. No sé si eso cabe, por ejemplo, voy a poner esto trato siempre de llevarlo como a casos que conozco. Eh, Uno siempre dice como cuando crece, no voy a ser, si tuvo como una mala relación con su mamá, dice, no voy a ser de mamá, no voy a ser como mi mamá, o no, o voy a ser como mi mamá, dependiendo. Y luego se puede reflejar, no sé si eso vale como espejo, una relación y terminas dándote cuenta que actúas como lo que odiabas de tu mamá, por ejemplo. Como eso que no me gusta de mi mamá, yo lo estoy haciendo con mis hijos, por ejemplo. O puede ser todo lo contrario, que hablábamos hablaba aquí en este bloque de cómo son esos espejos, como tal vez que son idénticos o espejos que son completamente opuestos. A ver, ¿qué he entendido yo, Sami, y a todos los que están conectados? Cuando somos niños, aprendemos de dos maneras, por imitación o por oposición. ¿Listo? Por imitación veo esos espejos, esos dos referentes principalmente, papá y mamá, o si estuve bajo el cuidado, como muchas personas,
les ha tocado vivirlo y que llegan a consulta, quedan bajo el cuidado, por ejemplo, de sus abuelos, por alguna u otra razón, bajo el cuidado de sus tías, de sus tíos. ¿Y qué ven ellos en el contexto, qué ven ellos en el día a día y en la realidad de esas relaciones entre mamá y papá? Entonces, veo, por ejemplo, una relación bonita, una relación amorosa, una relación idílica, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está aprendiendo ese niño o esa niña? Una forma de relacionarse. Listo. Pero entonces, aquí, ese niño, pero esto es inconsciente, ¿verdad? Ese niño puede imitar ese mismo comportamiento cuando empieza a relacionarse o puede saturarse y actúa de la manera contraria a lo que veía. ¿Listo? Y llevémoslo entonces al caso en el que vivió en un contexto de agresión, de maltrato físico, de maltrato verbal, de maltrato psicológico, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué está aprendiendo este niño o esta niña? Entonces, ¿qué he visto en consulta? Por ejemplo, en el caso de las niñas, muchas aprendieron por imitación a que como papá le da y le da y le da y le da a mi mamá y ella lo único que hace es agachar la cabeza, lo que aprendieron inconscientemente fue a ser sumisas. Listo. Esto te lo digo por lo que he encontrado en terapia, ¿vale? Que aprendieron a ser sumisas, a decirle sí a todo, como caballito cochero, con los ojitos cerrados, y van diciendo sí, sí a todo. ¿Y por qué no lo dejo? ¿Por qué no me voy? Y entonces aquí entra la gran discusión, pero mira cómo te está volviendo y no sé qué, y tal, y tal, y tal. Es que no sé, o sea, son conscientes de la situación, pero dicen no sé. Y es porque se generó también un vacío emocional tan supremamente grande, tan supremamente profundo, y en especial cuando esta niña o este niño no tuvo un referente masculino, el referente paterno en su proceso de crianza. Entonces, cuando entramos a mirar qué es lo que está pasando en esas relaciones y de dónde viene esto, lo que están haciendo es buscar la figura de papá en esa persona con quien yo me estoy relacionando y vamos a llevarlo o vamos solamente a llevarlo al contexto de relaciones de pareja. Listo, aunque esto aplica realmente en todo lo que es la dinámica relacional del ser humano. ¿Qué estoy buscando? Alguien que me genere lo que no sentí en mi infancia, porque no tuve un papá, porque fue un papá ausente, porque fue un papá agresivo, por lo que sea, por esto y por lo otro, ¿sí? Entonces empiezo a tolerar y a tolerar y a tolerar todos esos comportamientos. Y mira qué tan curioso esto. El universo es bonito y maravilloso. El espejo que le ponen a este tipo de personas, y especialmente mujeres, es un hombre con trastorno narcisista. Entonces el espejo, ay, entonces yo soy narcisista, entonces yo soy violento, yo soy... No, esa personita que también tiene una historia muy tesa, esa personita te está invitando a verte, para eso son los espejos. ¿Cuál es la única superficie en la que el ser humano puede verse a sí mismo? En un espejo. Tú no te puedes ver a ti misma, o sea, sacarte tus ojitos y verte a ti. No, de la única manera que lo puedes hacer a través de un espejo. Entonces, esa persona narcisista es ese espejito bonito que te está invitando a ti a verte y qué es lo que te falta. Ah, ok. Entonces hubo posiblemente un tema de abandono. Hay un sentimiento de soledad supremamente fuerte, profundo, calando, o una sensación de rechazo bastante fuerte. Y como el inconsciente te está diciendo, vea, no quiero volver a vivir esta soledad, no quiero volver a vivir el rechazo, el abandono, ¿qué hago? Me quedo quietecito, me quedo quietecita, tolero, aguanto, listo, pero ¿por qué? También porque vi el espejo de mamá que toleraba y que aguantaba. Esto es un tema, mira cómo se van hilando las cosas, cómo se van anudando todas las cosas y todas las historias. Entonces esto es lo que nosotros estamos invitados a hacer.
a vernos, pero a vernos de una manera compasiva, a vernos de una manera amorosa, a vernos de una manera empática, ver esa historia, abrazarla y resignificarla, darle un nuevo significado, darle un nuevo valor para empezar a contar esa historia de una manera diferente. Entonces, por eso te preguntaba, ¿somos nuestra historia o somos la forma en que la contamos? Creo que puede ser la forma en la que la contamos, pero ¿cómo la queremos contar? Desde la conciencia. Desde Tú la decías conciencia. todo esto, yo pensaba, una de las cosas, ahí dicen que me considero aquí una psicóloga frustrada, porque siempre quise estudiar, estoy estudiando, no puedo retomar el semestre, pero estos son temas que me encantan, por eso digo, yo este tema me fascina, porque me encanta aprender de las conexiones, del desarrollo humano, entender la mentalidad de las personas, qué las mueve, entenderme a mí misma. Yo decía que las relaciones, en mi proceso pues personal, que he tenido relaciones duras, fuertes, he pasado por situaciones que me han llevado a depresión y a pensar en que quererme morir. Pensaba que las relaciones, te voy a contar esto que me pasó, esto nunca no lo he contado por aquí, pero yo tuve una hija con un hombre, yo me separé, me separé de pues, mi pareja en ese momento y yo quedé como no quiero saber nada de los hombres, o sea, estaba como bloqueada emocionalmente. Y yo me acerqué a un psicólogo, terapeuta, súper conocido, diciéndole, yo sé que tengo un bloqueo con los hombres, quedé peor, quedé peor de traumada porque tuve una hija con este hombre que me había dicho que tenía una vasectomía y quedé embarazada y bueno, uno después como de un fracaso de pareja, uno dice como que la segunda vez es la segunda vez. O sea, no me va a volver a pasar, pues me volvió a pasar el fracaso más duro. Y entonces yo así de como en la pelea con Dios decía, como en ese ego espiritual, decía como, bueno, ¿qué tengo que hacer para crecer más? ¿Qué tengo que hacer para evolucionar, para seguir creciendo, no sé qué? Y digo, ¿por qué me llega esta persona a mí, a mi vida, me la vuelve patas arriba? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Y yo no podía identificar qué era lo que esta persona me venía, o sea, qué espejo me estaba aquí a mí como reflejando esta situación tan fuerte en mi vida, ¿no? Y de alguna forma yo había, o sea, esto lo pongo así como un ejemplo, pero eso, como que a veces el tiempo yo estaba como culpando a esta persona, culpando a esta persona y culpando, pero al final viene a mi vida. Entonces fue muy bonito porque empecé a ir a psicólogo, tuve que ir a terapia obviamente, y me revelan, y me revelan algo como, Sammy, esto es una situación que te tocó a ti, porque o sea, estadísticamente era una cosa que no podía pasar, pasó. Una persona de otro país se conecta con Sammy, se conocen, queda embarazada, no puede tener este hombre hijos. Entonces me dice, me cambió la perspectiva y me dice, pues, ¿por qué te tocó? Me dijo, tienes que resolver algo de tu linaje, bueno, por el lado, digamos, familiar. Te toca a ti, o sea, te toca a ti resolver esa situación. Y resulta que mi hija su temperamento es fuerte, o sea, yo soy tranquila, yo soy calmada, mi hija mayor es tranquila, es más parecida a mí, pero mi hija menor es como el fueguito, o sea, es la rebelde, o sea, es líder, yo sé que ella va a ser líder, es la que va a llevar la contraria, Esther, que yo digo, ¿por qué Esther? Que luego digo, no, es bueno que defienda sus ideales tan chiquita, ¿no? Entonces me reta en mi personalidad, entonces me saca a decir, bueno, ¿yo qué tengo que trabajar ahí en esta relación con ella? O sea, ¿qué tengo que crecer yo para poder influenciar en ese temperamento? Y me lleva a conocerme un poco más, o sea, me lleva literal a reflexionar en mí, qué tengo que trabajar yo para poder tener una relación sana con esta persona que me reta, que su temperamento me reta y me incomoda en algunas cosas, pero que al final es una relación que llega a mi vida por algo enseñarme, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Esto es súper bonito. Por ahí escuché alguna vez, la pareja
es ese espejo en donde se refleja nuestro nivel de amor propio. Ujú, Pero los sí. hijos son ese espejo donde se refleja nuestro nivel de coherencia. Y nadie es incoherente. Cada quien habita un nivel de coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Plena y total. Así lo he podido comprender. Es la total integración entre lo que pienso y digo con lo que siento. Y que lo que hago sea fiel reflejo de esa integración. Pero entonces hay personas que piensan una cosa, dicen otra, están diciendo lo contrario y no hacen nada, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿en qué nivel de coherencia estamos nosotros? Y los hijos vienen a mostrarnos eso. Es una cosa muy bonita, pero también los hijos vienen a mostrarnos en algunos casos qué es lo que ha sucedido en mi linaje, en el transgeneracional, porque este es otro componente. Y esta es otra historia, como dice un amigo costeño, este es otro paseo a otra playa con otras viejas. O sea, pero que pesa de una manera increíble, que pesa de una manera impresionante. El transgeneracional y el linaje también pesa muchísimo en nosotros. Y los hijos muchas veces vienen a mostrarnos esas cargas transgeneracionales o de linaje que será necesario entrar a resolver, entrar a sanar. Entonces, sin que sea tu caso y sin que sea el caso de alguna de ustedes, es posible que por ahí en ese linaje hayan habido, por ejemplo, historias de abandono supremamente fuertes, historias de humillación y de traición supremamente fuertes. Y alguna mujer por allá dentro de toda esa cadenita dijo, no confío en los hombres. Y ahí se empiezan a generar una cantidad de creencias que empiezan a pasar de generación en generación hasta que alguien se hace consciente, hasta que Ujú. alguien dice, a ver, yo no soy la historia, yo no soy esas historias, aunque vengo de esas historias. Yo soy la forma en que elijo contar esa historia y a partir de eso empiezo a actuar diferente. Entonces esa hijita bonita es esa invitación, es ese espejito también a abrazar, a aceptar, a honrar ese linaje, ese transgeneracional. No, hermoso. Yo digo, fue madre, necesitamos hacer segunda parte de esta conversación porque se nos fue el No, tiempo. cuando Dios mío, y hay que ir a ver a Colombia a es jugar. a las 9, tenemos tiempo. Ah, ok, es a las 9, listo. No, pero yo sí me tengo que ir, pero antes, pero sí, necesitamos hacer segunda parte. Pero entonces para que vaya, estamos hablando de los espejos. Hablemos de herramientas, cómo hago, ahora qué hago, identifico que tengo estas relaciones espejo que me están enseñando algo, o si ustedes vengan, si ustedes aquí en el chat están diciendo, ay, yo tengo relaciones, todas las relaciones, yo creo que esto es lo que yo pienso, no, pues yo creo que nosotros crecemos a través de las relaciones. Las relaciones nos vienen a enseñar más de nosotros mismos que realmente la otra persona. Porque es ahí, o sea, cuando usted está soltero todo es fácil, toma decisiones, nadie le está mostrando qué cosas tiene que trabajar, en qué es intolerante, o sea, nada. Pero cuando estamos en relaciones, ya sea vivo con mi papá, vivo con mis hijos, vivo con mi pareja, ¿cierto? Esas diferencias nos enseñan también de nosotros mismos. Entonces, ¿qué herramientas, Felipe, podemos usar? ¿Qué cosas nos llevamos? Nos quedan 10 minuticos que nos puedas dar, como consejitos prácticos, guía práctica o qué herramientas podemos llevarnos de esta conversación, que la gente salga de aquí con algo que pueda poner en práctica en su día desde mañana o desde hoy. Lo primero y más importante es hacer un alto en el camino, ¿listo? Hacer una pausa, mirarse y observarse de una manera objetiva. Incluso si es necesario ser autocrítico, o sea, pero mírate y evalúa qué es lo que está sucediendo en tu entorno, en tu contexto, con tus relaciones, ¿vale?
ser completamente honesto consigo mismo. Yo creo que muchas veces con la persona con quien menos honestos somos es con nosotros mismos. Eso créeme que es así. Entonces, sé muy honesto contigo, contigo mismo, contigo misma. Sé honesto de que esa relación, con total certeza, tal vez te está quitando más de lo que te aporta, primero. Pero también empezar a observar qué es lo que esa relación o qué es lo que esa situación te está mostrando, el para qué. Listo, eso es lo primero. Lo segundo, identifica qué es aquello que verdaderamente te duele o te molesta. Vale, me duele que me grite, me duele que se vaya con los amigos y no me diga absolutamente nada. O que me invita, pero es como si yo fuera un extraño, ¿verdad? Empieza a identificar qué es eso que verdaderamente te genera ese dolor, porque ahí estamos identificando el primer punto. ¿Cuál es esa herida o cuál es ese marco emocional? Empieza a observar de cómo reaccionas producto de esas situaciones que te molestan. Me da rabia, me da tristeza, me aíslo, mendigo amor, busco que el otro me hace, en fin, cómo te comportas o cómo reaccionas ante eso. Y ahí estamos encontrando otra de las posibilidades que están ancladas en nosotros y es el mecanismo de defensa. Listo. Eso es muy claro, eso es muy importante. Cuando tengas identificado esto, aquí sí va a ser importante el acompañamiento de otra persona. Es importante el proceso terapéutico. La terapia sí o sí es necesaria en el ser humano. Y afortunadamente, creo que venimos rompiendo mucho con la creencia de que es que los únicos que van a terapia son los locos. Afortunadamente, las mejores personas lo estamos, como dicen en Alicia en el País de las Maravillas. Como dicen, las mejores personas lo estamos. Entonces, ¿para qué vamos a terapia? Para tener una mirada objetiva y neutra de ese para qué, de esa situación. Y te puede dar opciones, te puede dar posibilidades. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad con esas opciones, con esas posibilidades? Tuya. Porque ahí entonces vas a tomar uso del poder más grande que los seres humanos tenemos, el poder de elegir. ¿Qué eliges tú? Y entonces mira que ya te he dado una cantidad de herramientas que excepto por el acompañamiento terapéutico, ahorita tienes una cantidad de herramientas que están integradas en ti. ¿Listo? Sí, ahí dice Entonces, Julie. Julie dice, ahora es de los ricos porque se volvió costoso. Ok, para alguien que dice, no tengo cómo ir a terapia. Y mira están que esa, pidiendo que eso para el 24. Es que para el 24 se puede repetir. Y Ana está diciendo, no. Ana dice, no, tiene un compromiso. Bueno, ya está listo. viendo en la agenda y sí, tengo un compromiso. Bueno, Julie, gracias, Ana. si dinero y tiempo no fuesen la excusa, ¿qué te impide a ti ir a terapia? Eso es una excusa, porque sí, o sea, reconozco que se empezó como a, a generar un boom y todo lo llevamos a terapia, ¿cierto? Estamos yo creo que eso es no sé cómo llamarlo, no se me va la palabra tal vez, pero todo necesita o amerita un proceso terapéutico, no, pero sí será importante entonces tener un acompañamiento. Ahora bien, ¿desde qué herramienta? Pueden haber muchas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, la hipnosis. La hipnosis para mí es una de las herramientas terapéuticas más bonitas, más poderosas y más profundas a través de las cuales podemos reconocer todo esto que venimos cargando y de lo que tal vez no somos conscientes.
Puede haber un proceso de psicoterapia, un acompañamiento psicológico, obviamente. Pueden haber, hoy en día están saliendo también una cantidad de herramientas alternativas que también son significativas, son interesantes de explorar y mirar. ¿Listo? El acompañamiento terapéutico es otra herramienta súper chévere y súper poderosa. Y hay otras herramientas también de conciencia del coaching, que es una de las que a mí me encanta y yo me enamoré de esa herramienta porque gracias a ella, que más que herramienta es una sabiduría, gracias a ella yo empecé mi proceso. Esa herramienta es el eneagrama. El eneagrama es una herramienta increíble y maravillosa y cuando estábamos hablando tú y yo fuera de cámaras antes de comenzar, que tú has tenido un acercamiento también, aunque un poco superficial al eneagrama, tal vez pudiste en ese acercamiento dimensionar todo lo que el eneagrama nos permite a nosotros desde el proceso de autoobservación. Autoconocimiento, sí. Sí. Entonces, este proceso de autoobservación y autoconocimiento, que es una de las herramientas, perdón, también más poderosa con la que contamos, nos permite identificar miedos, heridas, creencias, patrones que venimos cargando y cuál es el camino que la misma herramienta, la misma sabiduría nos sugiere para empezar a romper esas creencias, esos patrones, para empezar a sanar esa herida, para empezar a resignificar esa historia. Entonces, herramientas pueden haber muchas. La meditación puede ser otra. O sea, aquí entramos a hablar de una cantidad de cosas increíbles que con certeza pueden ayudarte, pueden apoyarte y pueden potenciar todo ese proceso de resignificación y de transformación. Listo, súper. Aquí está llegando gente. Estamos hablando de las relaciones espejo, cómo nosotros, no sé, ¿cómo le decimos a esto? No sé, no mentiras, no. ¿Cómo lo diríamos esto? ¿Cómo lo diríamos, Felipe? Que suene bien, que quede bien dicho. No quiero yo decir algo que esté mal dicho. Quiero terminar con una frase. Quiero hacerte esta pregunta. Si pudiéramos resumir en una frase, ¿qué gana una persona cuando deja de culpar a los demás y empieza a mirarse al espejo, reconocerse, identificarse, empezar ese proceso de autoconocimiento? ¿Cuál sería? Te ganas a ti. Creo que es el premio más grande, es el reconocimiento más grande, es el, como lo quieras llamar, el trofeo, la medalla, te ganas a ti. Te ganas a ti. El día que te ganas a ti, el día que vuelves a ti mismo, el día que reconoces tu esencia, te vuelves a conectar con ella, el día que te vuelves a abrazar, el día que vuelves a amarte, el día que vuelves a valorarte, el día que vuelves a verte como el diamante que eres, ese día te ganaste a ti. Y créeme que ese día se empieza a transformar absolutamente todo. Y todo lo que antes venías buscando empieza a llegar verdaderamente a ti. Ay, me encantó. Muchas gracias. Venga, antes de que nos vayamos, ¿alguna pregunta que le quieran hacer? Les doy la oportunidad. Les doy la oportunidad. Aquí están preguntando que era muy costoso. Bueno, tenemos el terapeuta aquí gratis para que le pregunten. Siento que estoy iniciando ese proceso. O escriben también de manera por el DM, mensajito y con todo el gusto, con todo el amor les respondo, pero también voy a responderles ante la petición de un segundo encuentro y estoy total y completamente dispuesto. Sí y solo sí, cada una de las personas que está acá conectada trae al menos 5 personas a ver este live. Ay, no, compromiso, chicas, todos, si hay hombres también. Pongo para que se repita esta conversación, para que la continuemos más bien, al menos 5 personas, porque créeme que toda esta información tiene que expandirse, esta información, y eso es el gran propósito que tienes tú, Sami, que tiene este movimiento bonito, View Colombia, el otro ¿cómo es? Conciencia Colombia, el movimiento Colombia. Colombia es buena, sí, Colombia es buena. Sí, mira todo lo que este aporta
Y no solamente yo, sino todas y cada una de las conversaciones que has venido teniendo. Y vas a tener un invitado que conozco, que es un amigo increíble y maravilloso, con el que vas casi que a cerrar la semana. Y con Ujú. este tipo sí que se van a enamorar de una manera impresionante. Pero la condición es esa, trae al menos 5 personas. El hermano, muchas gracias y tal cual te compro esa invitación, compromiso, chicas, que vamos a tener a Felipe aquí de nuevo en live de la mente colombiana, View por Colombia, Colombia es buena, y que vamos a traer más invitados, porque justo esa es la razón, queremos despertar conciencias, queremos que sea, mejor dicho, que tú seas tu mejor versión, libre, que tengas la posibilidad de elegir, que tengas relaciones sanas, que seas una persona feliz, que seas una persona con inteligencia emocional, que te relaciones, que te cuentes una historia poderosa, porque tenemos aquí en nuestra mente todo para lograrlo, pero que tenemos que contarnos las cosas correctas para que podamos ejecutar y tomar acción, entonces, y poder estar feliz. Entonces, muchísimas gracias a Felipe por tu tiempo, esta invitación, de verdad honrada. Me encantó que hayas podido estar aquí con nosotros, conocerte, tener este espacio, y a todos los que se conectaron, gracias a Ana que estuvo ahí apoyando el live desde el inicio, gracias a todos los que se conectaron, y nos vemos a la próxima. ¿Cuándo nos vemos, Felipe? Aquí yo lo comprometo. Cuadrémoslo, te confieso, la próxima semana estoy un poquito enredadito por unos compromisos adquiridos previamente, pero me comprometo a partir de la semana de arriba, cuando tú me digas, nos encontramos tal noche y conversamos. Mira, aquí tenemos la encargada de la agenda de View por Colombia, que está 24, 18, Lili. Por eso es que está ahí. Muy De hecho, bien. No, bueno, te tomamos. mañana tienen un súper invitado al doctor Jorge Gómez Calle, un ser que aprecio, que amo infinitamente, que valoro, que respeto también. He aprendido de él muchísimo y sé que lo que mañana les va a aportar en temas de duelo va a ser increíble y Bueno, maravilloso. Así que, por favor, quienes están aquí hoy, mañana repitan, conéctense, pero traigan al menos 5 personas. Y créanme que el sí, duelo no solamente es cuando se nos muere alguien. Todos no. los días estamos en duelo, todos los días. Y lo que este tipo nos va a hablar el día de mañana, créanme, créanme, se los garantizo, es increíble. Total. No, gracias a ti. Gracias, Felipe. Gracias. Ya tenemos una cita. Es que de verdad todos estos espacios, y estamos, gracias a Dios, Lili, la gestión de Lili, gracias a ti por levantar la manito y sumarte a esto. Personas valiosísimas que nos vienen y nos dan su tiempo para seguir construyéndonos nosotros como seres humanos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti, Felipe, y mañana nos vemos entonces. Buenas noches y que gane Colombia. Así es, somos Bueno, tricolor. sí. Bendiciones para Bueno, todos. Chao, bendiciones, chao. buenas noches, que estén bien, chao.